Todo comenzó porque me cansé de depender del transporte público. Entre retrasos, calor, asaltos y la constante ansiedad de si iba a llegar o no al trabajo, un día simplemente decidí que ya estaba harto. No tengo mucho dinero, pero después de varios meses de ahorrar y vender unas cosas, junté lo suficiente para comprarme un coche de segunda mano. Uno sencillo, confiable, y que no oliera a muerto. Lo encontré en un sitio de ventas por internet. Un Jetta negro 2013, vidrios polarizados, en muy buenas condiciones, con menos de 90.000 kilómetros. Y lo más raro, el vendedor lo estaba rematando por menos de 60.000 pesos. Algo así no es normal. Pero el anuncio llevaba más de una semana sin que nadie lo comprara. Contacté al tipo. Su nombre era Ernesto. Me dijo que se iba del país. Que necesitaba deshacerse de todo rápido. Quedamos en vernos en un centro comercial, revisé el auto y, para mi sorpresa, no encontré nada raro, bien de pintura, motor limpio, interiores casi impecables. Incluso traía GPS integrado en el tablero. Me entregó la factura, los papeles, todo en regla. El trato fue rápido. Sospechosamente rápido. No fue hasta que llegué a casa, por la noche, que noté algo extraño. Cuando estaba aprendiendo a configurar el estéreo, sin querer abrí la app del GPS. Aparecieron varios marcadores de ubicación guardados. La mayoría eran direcciones comunes, una carnicería, una escuela, algo que parecía un gimnasio, pero una de las coordenadas estaba guardada con solo un emoji, calavera. Al principio pensé que era una broma. O una exnovia intensa. Pero la curiosidad me ganó. Copié la ubicación en Google Maps. Estaba en medio del bosque, literalmente en un tramo de terracería a 50 minutos de la ciudad, en una zona sin señal, sin casas cercanas, sin nada. Me dije, ok, seguro es un punto donde iban a fumar mota o algo. Pero algo no me cuadraba. ¿Por qué dejaría guardado eso con un emoji tan raro? Y además, ¿por qué vendería el coche tan barato, si estaba tan bien? Me prometí olvidarlo. No era mi asunto. Pero pasaron los días y, no pude dejar de pensar en eso. El marcador calavera me perseguía mentalmente. Como si algo dentro de mí ya supiera que había una historia ahí. Una que nadie estaba contando. El siguiente sábado desperté temprano, preparé un termo con café, llevé una linterna, y me fui siguiendo el GPS. El auto me guiaba solo, como si recordara perfectamente cada curva. Ni siquiera necesité buscar la dirección, estaba ya grabada como si el coche estuviera entrenado para volver. Pasé los últimos 10 kilómetros por un camino de terracería lleno de ramas, baches y piedras. Nada lo suficientemente malo como para detenerme, pero sí lo justo para hacerme pensar qué carajos estoy haciendo. Finalmente, el GPS me marcó: has llegado a tu destino. Apagué el motor. Me bajé. No había nada, solo bosque. Tomé la linterna, caminé unos 20 pasos hacia adentro, y entonces lo vi. Un círculo de tierra hundida. Vieja. Cubierta de maleza. Como una especie de pozo olvidado. Sin brocal, sin piedras alrededor. Como si alguien lo hubiera excavado a mano. Me acerqué. Saqué mi celular. Tomé una foto. Y entonces sentí algo helado. No el clima. Fue otra cosa. Como si de pronto no estuviera solo. Me di la vuelta de inmediato. Nada. Solo árboles. Pero el aire se había puesto tan espeso que hasta me costaba respirar. Fue entonces que oí un sonido. Un clic. No de ramas. No de hojas, era un clic metálico. Como una cámara. Grité, hola. ¿Hay alguien ahí? Nada. Caminé rápido de regreso al coche. Cerré la puerta. Me tranquilicé. Puse música fuerte y salí del bosque en chinga. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente revisé la foto que tomé del pozo. Al ampliarla noté algo raro. Justo al borde de la imagen, una figura borrosa. Parecía una silueta. Como alguien parado a varios metros detrás de mí. No había nadie. No había nadie.
Yo lo habría visto. Ahí empezó todo. Empecé a investigar el nombre del tipo que me vendió el auto, Ernesto. Nada raro en sus redes. Ni una pista, pero al revisar los papeles del coche más a fondo, noté algo importante: el coche había tenido dos dueños antes de él. Uno de ellos era una mujer, Laura Delgado. Curiosamente, en el GPS había otro marcador con las iniciales LD. Al revisarlo, era una dirección en una colonia clase media, a 30 minutos de mi casa. Fui hasta allá en la tarde. Fingí estar perdido y toqué la puerta. Una señora mayor abrió. Me inventé una historia absurda, que estaba investigando autos de segunda mano y que ese domicilio me apareció por error. La señora se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: ese coche era de mi hija. Desapareció hace 3 años. Se me fue el alma al suelo. Me disculpé. Le dije que no quería incomodarla. Me pidió que pasara. Que le contara todo. Le mostré la foto del auto. Confirmó que era el mismo. Me contó que su hija, Laura, trabajaba como asistente legal. Que un día fue a una reunión y nunca regresó. Que la policía no encontró nada. Solo su bolso en un hotel y luego el rastro se desvaneció. Le mostré el GPS. Le enseñé el marcador calavera. Se le puso la cara blanca. ¿Ese punto está en un bosque?, preguntó. Asentí. La señora no dijo nada más. Solo entró, buscó una caja y me entregó algo, un cuaderno. Era el diario de su hija. Algunas páginas estaban arrancadas. Otras manchadas. En una de las últimas anotaciones decía: tengo miedo. Ernesto no es quien dice ser. Sabe dónde vivo. Sabe dónde trabaja mamá. Si algo me pasa, busquen en el bosque donde me llevó esa vez. El punto está guardado en su GPS como calavera. Yo ya no voy a volver ahí. La señora rompió a llorar. Y yo supe que estaba metido en algo demasiado grande. Fui a casa, escaneé el diario, guardé copias. Pensé en ir a la policía, pero no tenía evidencia suficiente. Solo una coordenada, una intuición, y una serie de coincidencias demasiado turbias para ignorar. Pero lo peor vendría después. Una noche, 4 días después, alguien tocó mi puerta. Eran las 2:14 de la mañana. Me levanté con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla. Nadie. Me quedé quieto. Y entonces sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. Solo una voz que dijo: deja de jugar al detective. Ese coche no era para ti. Y colgaron. Esa llamada me dejó helado. No había dicho nada a nadie. Absolutamente a nadie. Ni siquiera publiqué nada en redes. Todo lo que sabía lo llevaba en mi cabeza o lo tenía guardado en una USB, desconectada, dentro de un cajón con doble llave. Lo primero que hice fue desmontar la batería del coche. Después apagué mi celular y metí el chip en una caja de galletas, por si acaso. No sabía si estaba exagerando o si ya me estaban vigilando. Pero todo se había salido de control. Y yo lo sabía. Lo peor de todo fue que, me gustaba. Sentía algo adictivo en esa adrenalina. Como si hubiera cruzado un límite del que ya no podía regresar. Tenía un cadáver virtual, un mapa maldito, y el mal presentimiento de que ese coche no era simplemente un coche. Volví a intentar contactar a Ernesto, el tipo que me lo vendió. Borró su número. Su Facebook desapareció. El mail con el que me escribió antes de la compra ya no existía. Lo busqué en el padrón. Nada. Ni rastro. Literalmente se había desvanecido del sistema. Empecé a pensar que el nombre no era real. Que quizás solo lo usaba para operaciones como esta. Y entonces vino el siguiente giro, uno que me sacudió de pies a cabeza. Una tarde revisando la guantera del coche por 4ª vez, noté una pequeña abertura debajo del portadocumentos. Metí los dedos y encontré una memoria micro SD envuelta en cinta. Estaba vieja, sucia, casi quebrada. La llevé directo a un café internet, con guantes puestos. Había 5 archivos de video.
Solo 5. Sin nombre. Sin metadatos. Sin fecha. Reproduje el primero. Era una toma nocturna desde dentro del coche. Estacionado. Las luces del tablero encendidas. Frente al coche, una silueta. Una mujer. Atada. En el bosque. El clip duraba apenas 20 segundos. Sin sonido. Solo la imagen, luego se apagaba. El segundo video mostraba otra toma, ahora en un sótano, según la humedad y el eco. Una mujer distinta. O al menos eso parecía. Estaba sentada, con las manos en la cara. La cámara estaba fija. Al fondo se escuchaba una voz: dime que me amas. Silencio. Dímelo. Silencio. Y de pronto, un golpe. Fuerte. Y el video se cortaba. El tercero era el peor. Era Laura. La misma chica del diario. Aparecía frente a la cámara, con los ojos hinchados, claramente forzada. Decía: si están viendo esto. Ernesto no es un nombre real. Tiene varios alias. Usó a su propio hermano como testaferro para registrar este coche. Me llevó a ese lugar. Me hizo cavar. Me hizo cavar con mis manos. A todas las que vinieron antes que yo, las dejó ahí. A mí me dijo que sería diferente. Pero no lo fue. Y al fondo, como si la cámara estuviera siendo sostenida por él, se escuchaba una risa baja. Después un corte. Pantalla negra. Tuve que ir al baño a vomitar. Me temblaban las piernas. Sentí que iba a desmayarme. Pero no podía parar. No ahora. El cuarto video era aún más inquietante. Mostraba una toma desde una cámara escondida. Como una GoPro en el coche, un hombre mayor se subía al asiento del copiloto. Lo saludaba. Le pasaba dinero. Luego escuché una frase que me heló la sangre. ¿Y esta qué? ¿También la enterraste en el pozo? Y Ernesto, ahora estoy seguro que era él, respondió con tono casual, como todas. Pero esta sí me suplicó. Me gustó más. Fin del clip. El quinto archivo estaba dañado. No abría. Intenté repararlo, pero no tuve éxito. Copié los 4 videos, los subí encriptados a una nube, luego destruí la SD con un martillo. Y fue ahí que decidí: ya no era solo un curioso metido en problemas. Esto ya era personal. Revisé las placas del coche, seguí su historial legal. Ahí encontré la primera pista real. El auto sí había pertenecido a Laura. Y antes de ella, a otro hombre, Sebastián Moncada. ¿Y adivina qué? También había desaparecido. Ese fue el patrón. Cada dueño anterior, según pude rastrear, tenía una conexión con una persona desaparecida. 3 de los nombres ya ni siquiera figuraban como propietarios. Solo como denuncia cerrada por falta de pruebas. Era como si este coche estuviera siendo usado como carnada. Volví a casa y vi que la puerta tenía marcas. Como si alguien hubiera intentado forzarla. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron, y como siempre, no hay indicios de robo. Quizás fueron niños. Me reí en su cara. ¿Niños que conocen mi número, mi dirección y que matan mujeres en bosques? No dijeron nada. Uno de ellos solo me miró raro. Como si supiera algo. Como si quisiera advertirme y no pudiera. Después de eso, decidí que tenía que regresar al bosque. Pero esta vez no solo a mirar. Llevé una pala. Una GoPro. 2 baterías de respaldo. Comida. Linternas. Un taser. Y un cuchillo de cocina. Regresé de noche. Porque de día no tenía sentido. Todas las cosas de este caso pasaban cuando caía el sol. El pozo estaba ahí, igual de cubierto que la primera vez. Pero ahora había algo más. Una cuerda. Reciente. Atada a un árbol cercano. Como si alguien la hubiera usado para bajar. Me puse los guantes. Alumbré hacia abajo. No se veía el fondo. La cuerda estaba floja. Me colgué,
bajé apenas 1 metro. A los lados había tierra seca. Y entonces lo vi. Unas bolsas negras. Varias. Algunas rasgadas. Metí la linterna por un hueco. Y lo confirmé. Cabello. Humano. Salí de ahí como pude. Llamé a un amigo que es reportero y le pasé todo. Fotos. Videos. Grabaciones. Hasta la dirección exacta. Me prometió no involucrarme por seguridad. Dijo que lo filtraría como denuncia anónima. Al día siguiente apareció en las noticias. Hallan restos humanos en Pozo del Bosque. Posible conexión con múltiples desapariciones. Pero no dijeron nada del coche. Ni de Laura. Ni de Ernesto. Y entonces, 2 noches después, alguien me tocó a la puerta otra vez. Esta vez no esperaron a que respondiera. Me aventaron una piedra por la ventana. Corrí. Me asomé. Nadie. Y entonces, en el parabrisas del coche, encontré una nota escrita a mano: lo que encontraste es solo una parte. El coche está maldito, pero no como crees. El papel estaba firmado con las iniciales LD. Laura Delgado. Guardé la nota como si fuera oro. No sabía si era real, si era una trampa, si me estaban jugando con la mente, pero lo que decía no era una amenaza directa. Era peor, era un mensaje que me estaba invitando a profundizar más. Ese mismo día, me desconecté del mundo. Apagué el celular, cerré mis redes, avisé en el trabajo que me tomaría un permiso por salud mental. Mentira. Lo que hice fue volver a revisar todo, desde el inicio, con un solo objetivo en mente: descubrir por qué me había tocado a mí, y encontré una coincidencia que me partió el cerebro. Cuando revisé a los antiguos dueños del coche, uno de ellos, un tal Jorge Valdés, era hermano de un tipo que fue mi profesor en la prepa. Años atrás, ese maestro fue acusado de tener vínculos con una secta tipo terapia espiritual alternativa. No se le comprobó nada. Pero en su momento, fue un escándalo local. Lo que nunca supe, era que esa secta tenía propiedades en el mismo bosque donde estaba el pozo. Todo se cerraba en círculos. Cada dueño del coche tenía una conexión, por más lejana o insólita que fuera, con ese lugar. Pero, ¿y yo? No tenía familia ahí. No había ido nunca antes. Mi única conexión era este coche. Entonces recordé algo: yo no compré este auto. Me lo ofrecieron. Fue Ernesto quien me contactó primero. Fue él quien me buscó. ¿Y si todo esto fue planeado? El coche, el GPS, las pistas. ¿Y si querían que yo lo encontrara? Volví a ver los videos. Cada uno. Cuadro por cuadro. Y entonces lo noté. En el tercer video, donde Laura grababa su mensaje, al fondo había un mural pintado a mano, en la pared. Parecía garabato. Pero no lo era. Era mi apellido. Mal escrito, pero estaba. Y no era coincidencia. Lo juro por lo que quieras. Llamé al reportero. Le exigí saber si había más cuerpos. Me dijo que la investigación fue frenada por órdenes superiores. Que ahora estaba en manos de la fiscalía. Traducción: lo enterraron. Así que decidí hacer algo estúpido. Pero necesario. Publiqué un video anónimo en un canal de YouTube con menos de 30 seguidores, usando voz distorsionada, revelando todo: fechas, ubicación, placas, nombres, clips breves. Le puse como título: este auto fue usado para enterrar personas. Y aún lo tengo. En menos de 24 horas, el video explotó. Casi 200.000 vistas. Comentarios de gente asegurando que conocía a una de las chicas. Otros diciendo que también compraron ese coche y lo devolvieron. Gente que decía haber escuchado rumores de una ruta de mujeres conectada con esa secta vieja. Y luego, comentarios más siniestros: bórralo. Esto es más grande de lo que piensas. Ya saben dónde vives. No es el coche. Es lo que llevas dentro. Esa última me dejó paralizado. Y fue entonces que me llegó un nuevo mensaje privado.
De un usuario llamado hija de Laura. Solo decía, no quiero que mueras como ella, ¿podemos hablar? Le respondí de inmediato. Le pedí una prueba de identidad. Me mandó una selfie con un periódico del día. Una chica de unos 20 y tantos. Tenía los mismos ojos que Laura. Era su hija. Nos citamos en un parque, a plena luz del día. Ella fue directa, sé que tú no tienes la culpa. Pero ese coche arrastra algo. No es espiritual, no es místico. Es algo más jodido, es psicológico. Fue usado durante años como herramienta de control. De tortura. De manipulación. ¿Manipulación cómo? A cada víctima la llevaban ahí. La grababan. Le hacían creer que el coche tenía un poder. Que los escuchaba. Que podía mostrar su pasado. O su culpa. Así las quebraban mentalmente. Y cuando se quebraban, las llevaban al bosque. ¿Y Ernesto? Ella bajó la mirada. Es mi padre. Me quedé mudo. ¿Qué carajo dices? Laura era su novia. Su víctima. Pero también su rehén emocional. Quedó embarazada antes de que todo se fuera a la mierda. Yo nací en ese sótano, pero alguien nos ayudó a escapar. A mí me dieron en adopción. A ella la capturaron de nuevo. Y ese coche, fue el último que usaron con ella. Me costaba respirar. Todo esto parecía una novela. Pero todo encajaba. ¿Y tú por qué me buscaste?, pregunté. Porque tú tienes el coche. Porque lo usaron para transportar más cosas de las que imaginas. Hay documentos ocultos en los paneles. Dinero. Evidencias. Quiero quemarlo. Quiero destruir todo. Asentí. No sabía si confiar en ella. Pero tenía razón. Ese coche tenía que desaparecer. Esa misma noche lo llevamos juntos al bosque. Ella sabía el camino mejor que yo. Encontramos un claro. Lo llenamos de gasolina. Quitamos las placas. Rompimos los cristales. Y lo prendimos fuego. Nos quedamos viendo cómo ardía. Las llamas parecían rugir. Como si la mierda acumulada durante años estuviera gritando. Y entonces pasó lo último que esperábamos. Una silueta apareció entre los árboles. Un hombre. Caminaba lento. Como cojeando. Yo grité. Ella me sujetó. Es él, susurró. Y sí. Era Ernesto. No sabía cómo había sobrevivido. O si alguna vez lo atraparon. Solo sé que nos miró, y sonrió. Gracias por destruirlo. Ya no lo necesito. Y se fue. Desapareció en la oscuridad. Quise correr tras él. Pero ella me detuvo. No sirve de nada. Nunca lo atrapan. Siempre regresa con otro nombre. Otro rostro. Otra historia. Pasaron semanas. No volvimos a hablar. Me mudé. Cambié mi nombre. Cambié de estado. Pero a veces, en la noche, siento que hay un coche estacionado frente a mi casa. Uno viejo. Negro. Sin placas. Y tengo pesadillas con una pala. Con una cuerda. Y con una voz que susurra, dímelo. Dime que me amas. 5 años después, cambiar de identidad suena drástico, pero fue la única manera de empezar de nuevo. Nadie se toma en serio a un tipo que dice que un coche lo llevó a descubrir una red de tortura encubierta. Me mudé a Mérida. Aprendí a vivir con menos paranoia. Hasta abrí un pequeño taller mecánico, lejos del internet, de las redes, de todo. Pero no del pasado. Una tarde, mientras cerraba el taller, una mujer se bajó de una moto. Tenía casco completo. Me tendió una hoja. Está citado a comparecer. ¿Perdón? Fiscalía de Jalisco. Caso Valdés. Se me heló la sangre. No dije nada más. Me senté en la banqueta cuando se fue. Después de años, ¿por qué ahora? Volé a Jalisco 3 días después. En la oficina me recibió un fiscal con cara de que ya no cree en nada.
Me mostró una carpeta. Fotos. Videos. Documentos. Y una imagen que me hizo sudar, una copia del video que publiqué anónimamente años atrás. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Sí. ¿Y esta mujer? Mostró una imagen de la hija de Laura. Asentí. El fiscal suspiró. Fue hallada muerta hace una semana. Sentí que me tragaba el piso. ¿Cómo? Supuesta sobredosis. Pero dejó algo para ti. Abrió un sobre. Dentro, había una carta escrita a mano. Y una llave vieja. La carta decía, si estás leyendo esto, significa que fallé. Lo siento. El mal no era el coche. Era yo. O tal vez era él. Ya no lo sé. Si quieres respuestas reales, ve al cuarto 8 del Hostal Marfil, en la carretera vieja. Lleva la llave. No lleves a nadie. Gracias por intentarlo. Me quedé en shock. La fiscalía no quiso intervenir. Dijeron que no había pruebas suficientes. Que todo eran suposiciones. Me dejaron ir. Así que fui. El Hostal Marfil era tan cutre como su nombre. Paredes húmedas. Recepción vacía. Nadie me pidió identificación. Solo dije, vengo por el cuarto 8. La señora asintió. Me dio el pase sin preguntas. Al entrar, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Y había algo más, una laptop vieja encendida. Con un solo archivo abierto. Un video. Le di play. Era Laura. Más joven. Tal vez 22 años. Estaba sentada en lo que parecía ser el asiento trasero del coche. Miraba a la cámara con una mezcla de rabia y resignación. Si estás viendo esto, no me salvaste. Pero tal vez salves a otros. Este coche no fue solo un vehículo. Fue el escenario de una historia que se repite. Él encuentra a una mujer. La enamora. La usa. La destruye. Luego encuentra a otro que la quiera salvar. Y ese eres tú. Siempre eres tú. ¿No lo ves? Pausa. Se inclina hacia la cámara. Tú eres parte del patrón. Tú también lo viviste. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta? ¿Te alejaste o seguiste el juego? Corte a negro. Nada más. Me quedé ahí, viendo la pantalla. Sintiendo como algo se partía dentro de mí. Porque por primera vez me pregunté si de verdad todo fue tan casual. Volví a casa confundido. Dormí mal. Al día siguiente, una llamada sin ID me despertó. Contesté. ¿Te gustó el video? Era Ernesto. ¿Qué quieres?, dije temblando. Solo quería recordarte algo. ¿Nunca tuviste opción? ¿Tú crees que ese coche lo encontraste? No, amigo. El coche te eligió a ti. Y el siguiente ya fue entregado. Colgó. Lo bloqueé. No volvió a llamar. Pero esa tarde, en la puerta de mi taller, había otro coche. Negro. Antiguo. Con GPS. Y una nota en el parabrisas. Gracias por seguir el patrón. El juego continúa.